Hola a todos. Mi nombre es Edwin Chávez, curador de las colecciones de paleontología y mastozoología del Museo de Ciencias Naturales de Caracas. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de las piezas fósiles correspondientes a los megamamíferos del Pleistoceno tardío de Venezuela. El Pleistoceno es una época que abarca desde los últimos 2.5 millones de años hasta los 11 o 10.000 años antes del presente. Corresponden a ese periodo especies emblemáticas como los mastodontes, mejor dicho, los gonfoterios, correspondientes a la familia de los gonfoteridae, que pertenece al orden Proboscidea y que son parientes muy cercanos de los elefantes. También tenemos cenartros, pero de tallas enormes, como el caso de los gliptodontes y de los megaterios. Los megaterios vienen siendo lo que se conoce comúnmente como grandes perezosos terrestres o perezosos terrestres gigantes. Estos animales podían alcanzar tallas de hasta 6 metros de longitud, y pesar incluso hasta 5 toneladas o incluso un poco más. Estaríamos hablando de animales de la talla de los grandes elefantes africanos o incluso más corpulentos que las especies de megamamíferos actuales. Importante resaltar que cuando hablamos de megafauna nos referimos a animales, en este caso mamíferos, que llegan a superar la tonelada de peso. En consenso, la megafauna también puede referirse a mamíferos, incluso vertebrados contemporáneos, posteriores, por supuesto, a la extinción de los grandes dinosaurios, que llegan a superar los 40 kilogramos. En este caso, los seres humanos, propiamente dichos, también serían parte de la megafauna. Sin embargo, el criterio que comúnmente se utiliza en paleontología es para referir a animales mucho más grandes o mucho más pesados, con masas comprendidas entre los 500 kilogramos en adelante, ¿no? O por lo menos que su masa comprenda los cientos de kilogramos, como el caso de algunos ungulados que, si bien no llegan a alcanzar ni la mitad de una tonelada, son igualmente pesados y corpulentos. Muchas veces, en el caso de Sudamérica, referimos al tapir como el último representante de la megafauna de Sudamérica, ¿no? Pero eso es un criterio que puede cambiar o variar. Ahora bien, hablando de las piezas como tal que tenemos en el museo, podemos observar este fragmento de lo que es la hemimandíbula. En este caso sería la hemimandíbula izquierda o la rama mandibular izquierda de un perezoso terrestre. En este caso estamos hablando del género Eremotherium. Esta pieza proviene de lo que es el estado Lara, en una localidad que se conoce como San Miguel. Podemos observar muy bien lo que son estos dientes, que se les refiere como molariformes, por su forma, evidentemente bien característica, cuadrangular, ¿verdad?, con dos cúspides que pueden ver que son como trapezoidales o que tienen una forma como de rampa. Lo interesante aquí es que si yo tuviese el cráneo completo, vería como los dientes maxilares o los dientes de la mandíbula superior encajan perfectamente con esta mandíbula en forma de zigzag. Estos dientes, por supuesto, eran tenían una corona muy alta, pero lo interesante es que no tenían esmalte y crecían continuamente. Si ven acá, lo que pueden observar es que la profundidad de la mandíbula era considerable, ¿no? Bastante pronunciada. Y esto es porque estos dientes que crecían continuamente eran dientes ipsodontes. Eso les permitía a ellos consumir materia vegetal muy abrasiva y que estos dientes se fueran reponiendo continuamente. Lo que tengo acá ahora, en esta parte, son los restos, ¿verdad? Constituyen los restos de un animal que lo referiríamos actualmente como cachicamo, un cachicamo gigante. Quizá algunos lo referirían de forma jocosa como un cachicamo prehistórico, pero en realidad este es un pariente de los armadillos actuales que se conoce con el nombre de gliptodonte. Lo que tengo acá es el cráneo. Pueden observar el tamaño del cráneo respecto a mi mano, y a mi torso en general, ¿no? Era bastante grande. Lo que están viendo son las fosas nasales, el arco cigomático, y aquí estarían las cuencas oculares, ¿no? Fíjense la forma
tan interesante, ¿no?, del cráneo, que a diferencia vamos a decir, del rostro de un cachicamo actual, este animal era bastante, vamos a decir, una cabeza bastante voluminosa, bastante globosa, diría yo, más bien cuadrangular, con tremendos, ¿no?, un arco cigomático. Y aquí, fíjense estas proyecciones del arco cigomático, aquí se anclaba el músculo mastetérico, lo cual implicaba que este animal tenía una mordida muy fuerte, pero no era un carnívoro. Como pueden observar aquí, fíjense los dientes, estos dientes bien característicos, también ipsodontes. Estos dientes le permitían triturar la materia vegetal. Este animal era, vamos a decir, el equivalente a una, vamos a decirlo, aunque suene un poco coloquial, esto sería como una vaca acorazada, ¿ok? Un animal que estaba adaptado a comer materia vegetal muy abrasiva, y este desarrollo de los arcos cigomáticos era precisamente para anclar unos músculos mastetéricos potentes que les permitieran hacer ese proceso de masticación, ¿ok? Entonces, lo interesante aquí de sus dientes, de esa forma y esa estructura, es lo que le da el nombre. Glyptodon significa diente de piedra, o diente en forma de roca, diente de piedra, porque precisamente por la forma característica de sus dientes y por supuesto por la estructura, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que suele representar al gliptodonte, aunque una de las piezas que más se consiguen con más frecuencia, muchísimo más que el cráneo y que los dientes, que otra pieza en general, son las placas de su carapacho, porque recordando al armadillo, estos animales presentan, ¿verdad?, una suerte de coraza articulada conformada por osteodermos o placas dérmicas. Es importante aclarar que en el caso de los gliptodontes, y esto lo vamos a ver en las reconstrucciones paleoartísticas, las placas no están articuladas, es decir, separadas, y permiten formar bandas o estructuras móviles, sino que más bien están todas cohesionadas. O sea, es decir, esta placa formaba un carapacho homogéneo, continuo, más parecido al de una tortuga, ¿okay?, al caparazón de una tortuga, aun cuando ellos no estaban directamente relacionados, porque a pesar de ser vertebrados, estos eran mamíferos y las tortugas reptiles. ¿Ok? Entonces pueden ver con detalle otra vez los osteodermos. Fíjense esta forma característica de roseta o de florecita. ¿Ok? Cada una era una placa. Algunas veces se fusionaban o se unían, en otros casos quedaban los límites muy juntos entre ellos, ¿no? Es algo bien característico. Ahora, perezosos y armadillos forman lo que se conoce un magnoorden o un superorden, ¿okay?, dependiendo del criterio del mastozólogo o del experto en mamíferos, que se conoce como cenartra. Los cenartros o los mamíferos con articulación extraña. Eso se refiere a unas articulaciones adicionales que están a nivel de las vértebras, ¿ok? En ese sentido, la variabilidad, las variaciones en este grupo son bastante particulares respecto a otros mamíferos, porque ellos, aparte de esas particularidades en las vértebras, también tienen diferencias en la dentición. Como pueden ver, a diferencia de los mamíferos actuales, ellos presentan mucha homodoncia, una homodoncia derivada, es decir, tienen los dientes muy parecidos entre sí. Por eso que estos dientes a veces se le conocen, en lugar de hablar de molares, caninos, se le dice molariformes, porque todos tienen forma de molar, aun cuando estos dientes podían ser derivados de otro, o sea, podían ser homólogos con un canino, con un incisivo, pero por la evolución, es decir, por los cambios continuos en generación, adoptaron toda esa forma por una adaptación, ¿ok? Entonces, eso es algo a considerar. Pero dejando a un lado los cenartros, o estos mamíferos, entre comillas, extraños, vamos a ir con otros que, bueno, aunque no son tan extraños, son más familiares para nosotros, no por eso dejan de ser fascinantes. Vamos a hablar de los proboscidios, que en este caso son los elefantes y sus parientes. En Venezuela no existieron elefantes. Bueno, se han existido elefantes, pero han sido traídos a los zoológicos, evidentemente por intercambio en la actualidad. Pero naturalmente los elefantes no forman parte de nuestra fauna autóctona ni endémica. Sin embargo, es importante destacar que en Sudamérica, durante el Pleistoceno, existieron proboscidios parientes de esos elefantes. ¿Quiénes son esos parientes? Bueno, podemos hablar de los mastodontes o gonfoterios. Mejor dicho, los gonfoterios, porque ese es el verdadero nombre de la familia.
¿Qué sucede? La familia Gomphotheridae, ¿verdad?, representada por el género Notiomastodon, de la especie de Notiomastodon platensis, ¿verdad?, se caracteriza por presentar estos dientes que ustedes ven acá, son los famosos dientes de mastodonte, que pueden observar que tienen cúspides, ¿ok? Y estas cúspides forman hileras. A cada hilera se le conoce como lofo, ¿no? Y por supuesto las cúspides a veces se les llama mamelones. Y la razón del nombre mastodonte, que ya no es un nombre taxonómico, digamos, sino es más bien un nombre coloquial, un nombre vernáculo, viene porque estas cúspides recuerdan los pezones seriados de los mamíferos. Entonces es como que dijéramos diente con pezones, con mamelones o con cúspides. ¿Okay? Entonces fíjense, estos pertenecen a individuos con diferente nivel de desgaste. Yo podría pensar que estas cúspides, ¿verdad?, más pronunciadas pertenecen a un individuo más joven. Luego vienen estas que tienen un nivel mayor de desgaste, donde evidentemente vemos las cúspides, pero en una proyección, unas más, digamos, elevadas que otras por el nivel de desgaste. Y este es el máximo nivel de desgaste que puede llevar un diente, ¿verdad?, por la masticación de la vegetación, donde observamos estas formas, estas lagunas o estas formas que en el argot se le conocen como tréboles, ¿ok? Porque fíjense ustedes que el desgaste de las cúspides principales y las cúspides más pequeñas, pues forman estas cuencas, ¿ok? También es importante destacar que estas cúspides también son referidas como conos y las cúspides secundarias como cónulos. Entonces, cuando se desgastan esos conos y estos cónulos, se fusionan esas lagunas o esas cuencas, es que se forman los famosos tréboles de desgaste o figuras de desgaste de los molares de los ejemplares más viejos, ¿ok? Sobre la forma vamos a decir, de la reposición de los dientes es bien interesante, porque los dientes, y enfócame, ahora me vas a enfocar, ¿qué pasa con los dientes? Los dientes hacen esto, empiezan a salir y es como un carril, como un carrete. Los dientes más viejos empiezan a ser expulsados por los más jóvenes, digamos, los más recientes que vienen desde atrás y empiezan a empujarlos. Entonces el desgaste, a medida que los dientes se van desgastando, entonces van siendo expulsados, digamos, de la encía, y evidentemente los dientes más jóvenes o más recientes los vienen empujándolos y sustituyen. Hasta que, por supuesto, a diferencia del caso de los cenartros que reponen los dientes, que no reponen los dientes, sino que estos crecían continuamente, estos tienen hasta una serie donde llegan al tercer molar. Ya después del tercer molar, el diente se desgasta y si lo pierde o se desgasta demasiado y no puede masticar, pues el animal muere de hambre. Evidentemente envejece igual, pero claro, aparte del envejecimiento, queda completamente, digamos, a merced del hambre porque no puede alimentarse. Ahora, fíjense algo interesante, ¿no? En el caso, cuando yo comparo este molar con este otro molar, veo una gran diferencia. Esto que ustedes están viendo aquí es el molar de un elefántido, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre el molar de un elefántido y el molar de un gonfoterio? Pues sencillamente observen esto, ¿no? Vean estas láminas, esta serie de láminas que ustedes observan acá y compárenlos con estas filas de cúspides. Pues lo interesante es esto. En los proboscidios, la complejización de los molares ha venido a aumentar el número de cúspides por fila y el número de filas. Entonces, lo que tienes con el paso, digamos, de la evolución y de la acumulación de esos cambios es esto. Toda esta serie de molares esta serie de filas, ¿verdad?, que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, esto se convierte en tal cual unas láminas. Esto es el famoso diente loxodonte, y esto es común en los elefantes africanos, en los elefantes asiáticos y en los mamuts, en los verdaderos mamuts que pertenecen a la familia Elephantidae, ¿ok? Este ejemplar, como lo ven, pertenece a la especie, está referido a la especie Elephas meridionalis, ¿ok? Esto es bien interesante. Lo otro también bastante interesante, claro, en cuanto a las modificaciones de las piezas dentarias, no solamente viene a nivel de los molares, también pensemos un poco en esto que vemos acá,
Y esto que vemos acá no es otra cosa sino un fragmento de lo que conocemos como defensa o colmillo. En este caso, este colmillo defensa proviene de un gonfoterio. Sin embargo, es importante aclarar que en los proboscidios, los colmillos o defensas no corresponden con los caninos, con los dientes caninos, que uno pensaría por ser, digamos, alargados y sobre todo ser puntiagudos, ¿no? Y cónicos. No, estos dientes en realidad son derivados de los incisivos, del primer par de incisivos, que entonces estos se hipertrofian y adquieren esta forma. Entonces, como lo pueden observar, fíjense ustedes el volumen de esta defensa, que está incompleta, porque evidentemente estaríamos hablando de una pieza que bien podría ser el doble, tener el doble de tamaño estando completa, ¿no? Entonces, bueno, estas piezas conforman lo que serían los elementos, ¿verdad?, más emblemáticos de lo que son la megafauna: proboscidios y cenartros. Y dentro de los cenartros, hablando de armadillos y perezosos gigantes. Acompáñenos en las próximas visitas a la colección para que veamos un poco más del material que tenemos en la colección de fósiles del Museo de Ciencias Naturales de Caracas.